Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante analizar el principio de representación democrática? Porque cuando hay crisis dentro de la democracia o problemas dentro de los estados, se acude a los congresos o a los constituyentes derivados para que hagan estas reformas. Pero ¿qué pasa en el contexto latinoamericano? En el contexto latinoamericano, frente a esa legitimidad o esa debilidad de los constituyentes derivados, se alientan los movimientos sociales. Y son los movimientos sociales a partir de los cuales se empiezan a realizar procesos tomando la calle como escenario para exigir reformas estructurales y reconocimiento de derechos que terminan en la expedición de nuevas cartas constitucionales. Para un ejemplo, y también alentado por los astros alineados a nuestro favor, hace 30 años el movimiento social llamado movimiento estudiantil por la séptima papeleta, con esa frase maravillosa, por todo lo que nos une y por todo lo que nos separa, Asamblea Nacional Constituyente, es decir, crisis de representación democrática. Hace 30 años un congreso capturado por el narcotráfico en unos porcentajes importantes, no todo el congreso, obviamente no hay que expedir afirmaciones absolutas, pero frente a ese congreso capturado, ese poder constituyente que nos debe representar en una situación de crisis, surgió este movimiento estudiantil por todo lo que nos separa, movimiento estudiantil de 1989, que alentó todo un proceso jurídico para que hace 30 años la Asamblea Nacional Constituyente, que no estaba contemplada en la Constitución, expidiera una nueva norma constitucional. Esto no termina aquí. Estás a un clic de ver la conferencia completa. Ah, y no olvides suscribirte.